Bien, entonces ahí le pasé las, las materias que van a entrar, ¿ok? Las clases que van a entrar. Ok, al finalizar la clase de hoy voy a dejar ahí abierta para que puedan hacer preguntas acerca de las materias, ¿ok? Bien, si tiene dificultad de visualizar la diapositiva o escuchar el audio, por favor que puedan detener la clase y me avisan, ¿ok? Bien, hoy vamos entonces a hablar sobre lesiones musculares. Es una materia, perdón, es una clase bastante interesante por ser muy frecuentes las lesiones musculares y los principales afectados van a ser los deportistas, ¿ok? Bien, ¿qué es una lesión muscular? La lesión muscular es nada más una alteración, ya sea fisiológica y morfológica, del músculo esquelético a causa de factores tanto externos como internos. También se le puede definir como anomalía dolorosa producida en los músculos como consecuencia ya sea, ya sea de golpes externos o también de sobre o por sobre esfuerzos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la causa más frecuente? Nuevamente van a ser los sobreesfuerzos que aparecen generalmente en los deportistas, ¿verdad? Sea cual fuera el deporte que se practica, el atleta va a estar propenso a sufrir lesiones musculares, ¿ok? Bien, entonces la mayoría de las patologías musculares es de origen traumático y es bastante relacionado con la actividad deportiva. Aproximadamente un 30% de las lesiones en deportistas afectan los músculos. Entonces es bastante considerable el porcentaje de las lesiones en los atletas, ¿verdad? Lesiones musculares en los atletas. Bien, entonces las lesiones musculares van a depender del tipo de deporte que el individuo esté practicando, ¿verdad? Por ejemplo, los individuos que practican lanzamiento como el baloncesto, obviamente vamos a tener más lesiones a nivel del miembro superior, ¿verdad? Y en el miembro inferior vamos a tener ahí deportes de carrera como el atletismo o también puede aparecer lesiones musculares en el tronco como por ejemplo deportes asimétricos como el golf, ¿verdad? Dando un pequeño resumen así por decir, ¿verdad? Las lesiones musculares, ellas se dividen en lesiones que afectan el miembro superior y lesiones que afectan el miembro inferior. ¿Cuál de ellas van a ser más frecuentes? Las de miembro inferior, en especial aquellas musculaturas del gastrocnemio, ¿verdad? Los gemelos, el sóleo. También tenemos a nivel un poco más arriba, a nivel del muslo, el cuádriceps. El cuádriceps es un músculo que se lesiona bastante en los futbolistas y también los isquiotibiales y el aductor largo. Entonces, la mayoría de las lesiones musculares se centran en estos músculos, ¿ok? Bien, cada vez más integramos el deporte a nuestra vida, entonces debemos saber que estamos constantemente poniendo nuestros músculos a tensión, o sea, a riesgo de cualquier patología, hecho que nos debería alertar y hacernos más prudentes para conocer de qué podemos hacer, ¿verdad? No solo para mejorar nuestro estado físico, sino evidentemente qué hacer para prevenir futuras lesiones. Número de lesiones cada vez más frecuentes también, lesiones musculares en los deportistas de fin de semana, o sea, aquellos que juegan fútbol ocasionalmente son los que más están propensos a tener una lesión muscular, ya sea una contusión. Las contusiones son las más frecuentes, ¿verdad? Que serían las contusiones, sería el impacto, ya sea frontal, lateral, y en donde se compacta la masa muscular y se forma un hematoma, ¿verdad? Eso es lo más frecuente que vamos a tener en los deportistas de fin de semana. Y después, posteriormente, vamos a tener los esguinces, vamos a tener
las distensiones musculares, los desgarros, las contracturas. Todo eso es más frecuente en deportistas que asisten, digamos así, de forma aislada a los deportes. O sea, jugadores de fin de semana, resumiendo, ¿verdad? Bien, las causas de una lesión, ellas tienen diversos factores. Unas son causadas directamente como un golpe directo, que en el caso de las contusiones, ¿verdad? O caída, o típicos del deporte del contacto, o sea, típicos de deportes de contacto. Y otros debido a un mal condicionamiento físico, independientemente de los factores tanto nutricionales que son de suma importancia, la mala preparación, un mal calentamiento muscular, un programa de estiramientos inadecuados, son las causas más habituales que predisponen a una lesión muscular. O sea, el atleta de fin de semana generalmente hace, entra en el campo, la mayoría de las veces no está preparado, no hace un acondicionamiento físico adecuado, ¿verdad? No asiste a un gimnasio, tampoco realiza caminatas o corridas, ¿verdad? Entonces, él ya entra mal preparado. Obviamente también ellos no hacen un buen calentamiento muscular, entonces son mucho más propensos a tener una lesión muscular. ¿Ok? Bien, en relación a los síntomas, depende del tipo de lesión que venga a producirse, ¿verdad? Puede ser una leve inflamación local hasta una rotura fibrilar. ¿Ok? Cuando hablamos de rotura fibrilar, un poco más, digamos así, va a necesitar de atención ya por un traumatólogo, ¿verdad? En la mayoría, pero en algunas ocasiones la ruptura fibrilar puede ser total, entonces va a necesitar de una intervención quirúrgica. ¿Ok? El dolor puede aparecer al día siguiente de la actividad deportiva, unas molestias localizadas directamente sobre el músculo del tipo agujetas a causa de un ejercicio excesivamente intenso o por estar poco acostumbrado, ¿verdad? Hay algunos deportistas, nuevamente recito ahí, deportistas de fin de semana, ¿verdad? Que entran en la cancha y realizan un sobreesfuerzo y tienen las famosas agujetas, ¿verdad? Las agujetas son como, así como su nombre dice, son como dolores en forma de aguja, ¿verdad? Entonces el paciente va a sentir estos pequeños dolores por el ácido láctico acumulado en la, en la musculatura y también algunas veces por pequeños desgarros o micro lesiones musculares. Bien, el diagnóstico que podemos utilizar cuando ya sospechamos de un desgarre, por ejemplo, de una lesión que forma un hematoma importante, entonces podemos sugerir, ¿verdad?, la utilización de exámenes complementarios para diagnosticar la lesión, ¿verdad? Pero en el caso de las rupturas musculares se hace preciso un estudio, como ya sabemos, una resonancia o una ecografía. Vamos a ver algunas imágenes. Esto obviamente los ecografistas, los imagenólogos, lo que van a saber detectar con precisión. Acá podemos observar, pero a modo grosso, como podemos decir, a modo simples, vamos a observar y vamos a dirigirnos en donde están las flechitas, ¿verdad? En donde nos muestra algunas lesiones musculares. Por ejemplo, en esta imagen, en la figura C, podemos observar donde nos destaca acá la flechita que hay un edema muscular por contusión, ¿no? En los distintos cortes, ya sean longitudinales o transversales, la flechita nos muestra la localización del edema muscular. ¿Ok? Y acá vemos una lesión por elongación grado 1, que sería una distensión muscular, ¿ok?, a nivel del recto femoral y ahí con sus distintos cortes. ¿Ok? Así como les dije, hay que tener bastante imaginación para detectar dónde está exactamente. Acá tenemos la flechita, ¿verdad?, que nos muestra más o menos en dónde se localiza la distensión muscular. Otras imágenes, acá podemos observar las fibras del, del nuestro, de nuestro músculo gastrocnemio o los gemelos, como quieran llamarles, un edema muscular también a nivel
del músculo, eh, gastrocnemio. ¿Ok? Entonces ahí vemos la diferencia, por ejemplo, en la imagen C, vamos a ver entonces el edema muscular en el tejido celular subcutáneo. Vemos entonces que hay un aumento ahí del volumen muscular y esto como que hace, desaparece el peroneo, ¿verdad? El perone. Entonces podemos ver o visualizar esto un poco más fácil de visualizar que la imagen anterior, ¿verdad? Ok. Acá en la letra B podemos observar el músculo estriado normal y acá en la letra A ya vamos a observar el edema muscular, ¿ok? Y acá se puede apreciar un desgarro parcial del gemelo medial con formación consecuentemente de una hematoma en un corte transversal, ¿ok? Entonces distintas imágenes que nos muestra ahí cómo se ve un desgarro parcial en una ecografía. Y acá podemos observar en la imagen, la letra C, la imagen C, podemos observar el hematoma que se produce debajo de la piel, ¿verdad? La equimosis hematoma. Bien, el tratamiento evidentemente va a depender directamente con el tipo y grado de lesión y también la fase en que se encuentre la lesión muscular. Ya sabemos que cuando hay una lesión muscular vamos a tener un proceso inflamatorio y ustedes ya saben que el proceso inflamatorio tiene sus fases en dependencia de la cronología del tiempo, ¿verdad? Puede ser aguda, subaguda y crónica y también va a depender mucho del tipo y el grado de la lesión. Entonces se estadifica primero del grado de lesión, ¿verdad? Grado 1, grado 2 o grado 3. Puede ser leve, moderado o severo. Entonces, primeramente se ve el grado de lesión y después se va estadificando se va a separar los estadios, ¿verdad? Bien, en la fase aguda, es decir, en las primeras 48 a 72 horas, se deben utilizar las medidas antiinflamatorias. Como ya sabemos, se puede utilizar un material bastante barato, ¿verdad? Que podemos encontrar en el mercado, que es el hielo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a utilizar el hielo o la crioterapia? Se aplica directamente sobre la zona, protegiendo con una ropa para evitar quemaduras. Bien, ¿cómo voy a utilizar la crioterapia? Primero si yo tengo hielo en cubito, es mejor, ¿verdad? Pero si no tengo hielo en cubito, también puedo agarrar un hielo, ¿verdad? Voy a machacar ese hielo, voy a romper en pedacitos menores, voy a colocar dentro de un plástico, voy a mojar qué sé yo, una toalla y se pone o se arrolla el hielo con eso, ¿verdad? Y posteriormente pongo por arriba la lesión. No se puede aplicar el hielo directamente porque puede quemar a la piel. Entonces se protege primero la zona y posteriormente se aplica. ¿Ok? Posterior a las medidas antiinflamatorias, nosotros también podemos realizar vendaje o taping. ¿Verdad? Podemos realizar un vendaje, digamos que el paciente haya sufrido una lesión a nivel de la pantorrilla, entonces podemos vendar esa región y obviamente con el objetivo también ya de inmovilizar a esa pierna, ¿verdad? Entonces ya le obligamos ahí al paciente para que pueda estar en reposo, ¿verdad? Siempre dependiendo del grado de la gravedad de la lesión. Entonces, digamos que fue una lesión bien leve, entonces se puede orientar al paciente que repose más o menos ahí 2 a 3 días, ¿ok? Y si la rotura es importante, se va a precisar un tratamiento médico de urgencia que sería ya la utilización ahí de la cirugía en el caso de que haya una rotura total de la musculatura. ¿Ok? Acá vemos las medidas antiinflamatorias. Las medidas antiinflamatorias sirven para proteger el local de la lesión. Vemos entonces ahí la sigla más utilizada que es el RICE. Algunos dicen RICE, ¿verdad? En inglés. R sería de reposo y sería de ice, ¿verdad? Que sería la crioterapia o el hielo, como lo llamamos acá en español.
C de compresión, que es la inmovilización a través de un vendaje, ¿verdad? O la compresión, y también la elevación. Como citamos en casos anteriores, las lesiones son más frecuentes en miembro inferior, entonces la elevación sí se aplica en el miembro inferior, ¿verdad? En el miembro superior no hace falta, pero en el miembro inferior sí hay que hacer la elevación, ¿verdad? Si una lesión se produce en el miembro superior, sí se puede hacer también reposo, la crioterapia y la compresión, que a excepción de la elevación. ¿Ok? Nuevamente otro ejemplo acá, la imagen nos muestra ahí la utilización de la crioterapia. Como pueden observar, el hielo está envuelto primeramente con un plástico bien grueso y posterior a eso se aplica sobre la piel. ¿Ok? Y acá vemos el vendaje, ¿verdad? El vendaje se puede utilizar una venda simple, ¿verdad? Una venda mediana, y se puede inmovilizar la articulación o la región que esté lesionada. ¿Ok? En la fase subaguda, los fisiatras o fisioterapeutas también se disponen de ciertos elementos que van a ser muy útiles para el tratamiento de esa inflamación producto del traumatismo, ¿verdad? Como por ejemplo los aparatos de electroterapia. Bien, entonces los aparatos de electroterapia, una vez más, vamos a citar ahí el uso de ultrasonidos, se puede utilizar el láser, el TNS, ¿verdad? Se puede utilizar las interferenciales, la magnetoterapia, todos esos aparatos se puede utilizar para ir tratando esa inflamación, ¿verdad? Generalmente los fisiatras, perdón, los fisioterapeutas suelen dividir las lesiones traumáticas en dos fases, ¿verdad? La fase pasiva, en donde el paciente no realiza ningún tipo de movimiento y se le aplica eh, la electroterapia, ¿verdad? La aplicación de los medios físicos. En esa fase entonces se restringe el movimiento y posteriormente, a medida que el paciente va mejorando, pasa a la fase activa, ¿verdad? Que es la última fase de la rehabilitación, en donde el paciente ya empieza a realizar los movimientos. ¿Ok? Bien, entonces también se puede aplicar la terapia manual en sus diversas modalidades. Acá, cabe destacar acá que la terapia manual se aplica en algunas ocasiones nada más, ¿verdad? Como por ejemplo las contracturas y los espasmos musculares. Espasmos musculares, contracturas y también me faltó uno, los calambres, ¿verdad? Ahí sí se pueden aplicar los masajes suaves, ¿verdad? Cuando hay de por medio eh, un, un traumatismo, digamos, ya no se puede aplicar los masajes, ¿verdad? Cuando haya, por ejemplo, una ruptura fibrilar, una distensión, una contusión, ¿verdad? No se puede estar aplicando masajes, porque eso ya son con componente traumático. Más hacia adelante vamos a estar viendo la división ahí de los traumatismos musculares, ¿ok? Entonces, la terapia manual va a favorecer la cicatrización de los tejidos, la disminución del edema, inflamación y la mejora de la calidad del músculo, es decir, la contractibilidad, la elasticidad y la propiocepción. Entonces, vale destacar acá que la terapia manual solamente se aplica en los casos en donde no haya traumatismos, ¿ok? O sea, una lesión muscular sin componente traumático, ¿ok? Bien, voy a tomar mi agua acá un ratito. Bien, entonces vamos a clasificar las lesiones musculares. Primeramente tenemos las lesiones musculares sin componente traumático. En este caso, la causa de la lesión va a provenir de un sobreesfuerzo. ¿Ok? Las dolencias asociadas a este tipo de lesiones van a ser, número uno, las agujetas o dolores musculares de aparición tardía. Eh, ¿Qué son las agujetas? Son micro rupturas de fibras musculares que van a derivar de una reacción inflamatoria de la zona muscular afectada, produciendo dolor muscular, pesadez y pinchazos, lo cual incapacita para la realización de ciertos
movimientos. Entonces son como, así como el nombre dice, son como dolores que aparecen en formas de agujadas, ¿verdad? Entonces en forma de pinchazos, ¿ok? Entonces el paciente va a experimentar estos dolores cuando, cuando realizan de forma excesiva una movilización, ¿no? Ya sea un deporte que hace de forma extenuante, entonces aparece posterior al sobreesfuerzo. ¿Ok? Y acá vamos a ver, ¿verdad? Las causas. Escasa actividad física es una de las causas. Paciente que no realiza actividad física. Al realizar esfuerzo o ejercicio, aunque también pueden presentarse en personas muy activas, sometidas a actividades físicas exigentes en cantidad o calidad, o bien al realizar ejercicios diferentes a los habituales. Entonces tenemos ahí dos extremidades, por así decir. Puede aparecer tanto en esos pacientes que no realizan actividad física y realizan de manera, o sea, la primera vez que realizan hacen un sobreesfuerzo y aparecen las agujetas, ¿verdad? O también puede aparecer en aquellos deportistas que tienen o que hacen actividades que demandan demasiado, entonces también puede aparecer en esos casos, ¿ok? ¿Cómo se puede evitar la aparición de estos tipos de lesiones? Un calentamiento adecuado, estiramiento progresivo, previo y posterior a la actividad, eludir esfuerzo por encima de nuestra capacidad física, garantiza en gran medida la ausencia de este tipo de dolencia. O sea, eh, ¿cómo vamos a evitar la aparición? Se evita esto haciendo un buen calentamiento, una buena elongación, ¿no? Entonces, eso ya evita un gran porcentaje de que aparezca estos tipos de dolores, ¿verdad? Entonces también hay que cuidar de no hacer un sobreesfuerzo que demanda demasiado de nuestra capacidad. Entonces hay que realizar estos pasos para evitar la aparición, ¿ok? Tratamiento, aplicación de hielo en las condiciones explicadas en el artículo anterior, y también la realización de actividad física de forma suave ayuda a atenuar los síntomas. Bien, pasamos a la segunda lesión muscular eh, sin componente traumático, que son los calambres, ¿verdad? ¿Qué serían los calambres? Los calambres son un tipo de contracción muscular, aparecen de forma involuntaria, o sea, no tenemos acción sobre ella, ¿ok? Es de carácter intenso y dolorosa, que afecta a varios grupos de fibras musculares. Su duración no suele ser muy prolongada, siendo muy frecuente la afección en la zona de la pantorrilla, ¿ok? Conocida popularmente en español, subirse la bola. Entonces, los calambres pueden aparecer ahí a nivel de la pantorrilla. Acá vemos un jugador realizando un estiramiento a nivel de la pantorrilla, ¿verdad? Para que pueda mitigar el dolor producido por el calambre. Las causas pueden aparecer al comienzo de la actividad por causa de un calentamiento inadecuado o deficiente. O sea, cuando el jugador o atleta no prepara esa musculatura, también puede aparecer los calambres, ¿verdad? O lo más frecuente que pueda pasar al final del deporte, ¿verdad? Por efecto de la fatiga y la deshidratación. Sabemos que para que la musculatura tenga una buena contracción, tenemos que tener un potencial de acción eficaz, ¿verdad? Entonces, debe llegar la cantidad exacta ahí de sodio, potasio. Y si el futbolista o el deportista está sufriendo una deshidratación, obviamente que va a favorecer la aparición de las contracturas, ¿ok? Esta dolencia siempre está asociada a un sobreesfuerzo acompañado de un desequilibrio electrolítico en el músculo. Entonces, tenemos por un lado el sobreesfuerzo del deportista, y por el otro lado tenemos la pérdida de electrolitos a través del sudor, ¿verdad? Una deshidratación, ¿ok? ¿Cómo vamos a evitar la aparición? Con una buena hidratación, ¿verdad? Con un buen aporte de ingesta de bebidas isotónicas,
ellas ya van a reducir en gran manera los calambres, ¿verdad? Ligeros masajes antes y después de la actividad, calentamiento adecuado y una dieta con buen aporte vitamínico y mineral. Son aquellas frutas que contengan los electrolitos, en especial el sodio y el potasio, ¿verdad? El tratamiento que sería el primordial es cesar la actividad del jugador, ¿verdad? De forma inmediata y realizar los estiramientos de manera pasiva en la zona lesionada, así como vimos en la imagen, en la primera imagen que estuvimos viendo del jugador realizando el movimiento contrario, ¿verdad? Posteriormente se debe mantener el músculo en la posición de elongación, o sea, vamos a elongar esa musculatura y vamos a sostener ahí, no vamos a soltar hasta que vuelva a la situación normal el músculo, ¿ok? Bien, en la mayor parte de los casos, el reposo posterior a la zona consigue recuperar de forma total, pero no obstante es conveniente la aplicación de un ligero masaje aplicando alguna pomada antiinflamatoria. Entonces, posterior al calambre, la mayoría de las veces vuelve a la normalidad en unas horas, ¿verdad? Pero se puede también aplicar los masajes con cremas tópicas, ¿verdad? Como las cremas que traen consigo el salicilato de metilo, ¿verdad? Tenemos varios en el mercado, ¿verdad? En Brasil creo que se llama Gelol o algo por el estilo, una pomada antiinflamatoria bastante, bastante frecuente, ¿verdad? Utilizada de forma frecuente. Bien, pasamos a las contracturas, recordando siempre que son todavía lesiones musculares sin componente traumático, ¿ok? ¿Qué son las contracturas? Contracción mantenida en un grupo de fibras musculares, aparecen de forma súbita y afectan al paciente durante varios días, durante los cuales se siente una especie de bola o nudo en la zona y al tacto tiene la sensación de que se le monta o salta en el músculo afectado. Bien, las contracturas son bastante frecuentes en las zonas también a nivel de la musculatura de la espalda, a nivel del cuadrado lumbar. Es bastante frecuente, ¿verdad? Por las lumbalgias que vamos a ver también en clases que vienen. Ellas entonces son un tipo de contracción mantenida en un grupo muscular y como sintomatología vamos a tener un tipo de bola o nudo que se forma ahí en la zona, ¿verdad? Un nudo que al palpar ahí podemos sentir bien con los pulpejos de los dedos. Entonces ahí tenemos una contractura, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser la causa? Aparecen por fatiga mecánica o reiteración de gestos o posturas, lo cual provoca la limitación funcional del músculo. En el caso que ya les cité, verá, las lumbalgias. Las contracturas a nivel del cuadrado lumbar causan lumbalgia. Una paciente que va y alza peso sin la rodilla flexionada ahí, repitiendo varios movimientos al transcurso de días, entonces en esa región puede aparecer las contracturas del cuadrado lumbar. ¿Ok? ¿Cómo vamos a evitar la aparición? Las mismas sugerencias realizadas en los apartados anteriores suelen ser útiles para evitar esta patología, es decir, un buen calentamiento, ¿verdad? Un buen estiramiento, una buena flexibilización, ya reduce de gran manera, ¿verdad? Y también evitar las posturas que puedan causar ciertos tipos de contractura, ¿verdad? Que es la flexión, flexión del dorso, ¿verdad? Flexión del tronco hacia adelante con las rodillas extendidas. La mayoría de las veces los pacientes que se lesionan o tienen lumbalgia son aquellos trabajadores que hacen movimientos repetitivos, entonces van ocasionando la fatiga mecánica de este grupo muscular. ¿Ok? Bien, el tratamiento principal tratamiento es el reposo. Se puede también utilizar las pomadas que van a que contengan metilsalicilato, que van a ser bastante efectivas, así como ya les cité anteriormente. Entonces se puede hacer terapia manual también, se puede hacer
masaje en esa región, se puede utilizar incluso termoterapia, ¿verdad? Se puede utilizar aparatos ahí de fisioterapia para mejorar ahí el proceso doloroso, ¿ok? Para disminuir. Y después tenemos las lesiones musculares con componente traumático, ¿ok? Ellas pueden ser provocadas por golpes o también la solicitación excesiva o desproporcionada de los tejidos, ¿verdad? Las dolencias asociadas a este tipo van a ser primeramente la distensión o también llamado en español tirón muscular. Ellas se producen como consecuencia de un sobreestiramiento del músculo, pero sin llegar a una ruptura. Se produce inflamación y también dolor. Es muy propio que lo sufran los futbolistas cuando estén en competición. Entonces la distensión muscular, ustedes ya saben que es nada más un sobreestiramiento del músculo. Sabemos que el músculo es un órgano contráctil y tiene una cierta elasticidad, ¿verdad? Justamente la distensión se produce cuando esta elasticidad es forzada más allá de sus límites, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las causas? La tensión excesiva de las fibras musculares de una zona determinada cuya naturaleza proviene de una solicitación exagerada. Y el tratamiento, ya sabemos las medidas antiinflamatorios, la crioterapia, el reposo, la crioterapia, la compresión y elevación también dependiendo del local en que se encuentre, ¿verdad? Las contusiones también ya vimos en clases anteriores. La mayoría de las veces aparece por un aplastamiento físico de los tejidos de una zona determinada. Son muy frecuentes también en deportes de contacto. Sintomatología ya sabemos, ¿verdad? Dolor, equimosis, hematoma. En muchas de las veces hay una limitación funcional también, ¿ok? Edema, tumefacción, lo que sea. Causas por un choque o compresión de la zona con un agente externo. O sea, la mayoría de las veces se produce por choque directo, ¿verdad? ¿Cómo se evita su aparición? Precaución a la hora de realizar actividades que puedan implicar golpes o atrapamientos. O sea, no hay caso, ¿verdad? Para evitar una contusión hay que evitar la llegada brusca o el contacto brusco con el adversario. Entonces, solamente de esa manera se puede evitar las contusiones. El tratamiento no cambia en nada, vamos a utilizar las mismas medidas antiinflamatorias, vamos a utilizar reposo, el hielo, compresión, elevación, dependiendo del local, ¿verdad? Y también la inmovilización o el reposo de la zona afectada. Para eso se utilizan los vendajes compresivos que se pueden aplicar de manera opcional una gruesa camada de pomada antiinflamatoria. O sea, se puede poner una crema antiinflamatoria y posterior a eso podemos vendar también, ¿verdad? Las cremas de salicilato de metil. Bien, importante recalcar que en las primeras 48-72 horas de calor, o sea, el calor y el masaje están totalmente contraindicados. ¿Ok? Entonces, en la fase aguda, cuando el paciente llega con una contusión, no se puede realizar masajes o también terapia manual, como quieran decir, ¿verdad? ¿Qué puede pasar si el paciente recibe masajes profundos ahí, ¿verdad? Puede inclusive causar una fibrosis y miositis osificante, o sea, una calcificación muscular, ¿ok? Entonces hay que evitar el masaje en la fase aguda, ¿ok? Bueno, luego tenemos el desgarro total que también tiene sus tipos. Vemos ahí los tres tipos. El tipo 1 es leve y la recuperación va de 8 a 10 días. El tipo 2 es moderado, recuperación de 2 a 3 semanas. Y el tipo 3 es grave y la recuperación es más de 3 semanas. ¿Ok? Entonces vamos a dividir de esa manera. Obviamente que el tipo 2 y tipo 3 son más digamos así, dirigidos a la cirugía, ¿no? Bien, el desgarro fibrilar, como ya habíamos hablado, es una ruptura de un cierto número de haces musculares, pero muchas de las veces sin afectar todo el espesor del músculo, o sea, sin romperse la totalidad del músculo. Sintomatología, ya sabemos también, ya hablamos en clase anterior, la hemorragia local, dolor, limitación funcional,
equimosis, hematoma, todo eso dependiendo de la zona que vamos a ver, ¿verdad? La dificultad también para el paciente deambular o realizar otra actividad. ¿Ok? Las causas: superelongación, contracción brusca, esfuerzo excesivo. Tratamiento no va a cambiar: RICE, AINES y estiramiento. Esto obviamente el estiramiento vamos a dejar para su tratamiento ya activo, ¿verdad? Pero en la primera fase aguda sí vamos a utilizar ahí los AINES, ibuprofeno, diclofenac, la alfamilasa también, que es espectacular para el tratamiento, ¿verdad? Y el desgarro total es ya cuando afecta a la totalidad del músculo. Rápidamente se puede producir edema y la piel se pone roja y caliente. El dolor en estos pacientes es bastante intenso, ¿ok? ¿Qué se puede apreciar en la zona? Se puede apreciar un hundimiento. Se coloca ahí el dedo sobre la zona en donde haya el desgarro total y el dedo se va a hundir, ¿ok? El tratamiento es quirúrgico para la reparación del daño, o sea, debe entrar en el quirófano para poder hacer una rafia de ese desgarro, ¿verdad? Bien, acá vemos un ejemplo. Es un desgarro a nivel de la pantorrilla, ¿ok? Un desgarro total en donde el paciente posterior a la evaluación por traumato entra al quirófano, ¿ok? Los tipos de grados ya hablamos. ¿Cuáles son los desencadenantes de una lesión muscular? Ya habíamos hablado, ¿verdad? Vamos a citar nada más. Ellas pueden ser internas y externas. Ahí tenemos como por ejemplo ahí los desencadenantes internos como el estado nutricional, el equilibrio adecuado de electrolitos, reserva de energía en el músculo, algo muy importante también, la actividad de glucógeno, no haber efectuado calentamiento, estiramiento adecuado, ¿verdad? Para que la musculatura pueda responder a la actividad intensa. Y como desencadenantes externos ahí, manipulación de cargas pesadas, son aquellos pacientes que trabajan con postura forzada, ¿verdad? Por ejemplo, los que levantan peso del suelo, ¿verdad? Los estibadores, realizar movimientos repetitivos, padecer con anterioridad alguna lesión una lesión muscular o ósea en la zona afectada, reincorporación prematura al puesto de trabajo, o sea, algunos tipos de trabajo requieren un movimiento repetitivo. Entonces, la reincorporación del paciente y que no esté habilitado para el trabajo, ellos tienden a sufrir también estas lesiones. Ahora, golpes recibidos por contacto entre deportistas, golpe violento con algún obstáculo físico. Bien, hasta aquí nuestra clase de hoy. ¿Están todavía ahí? Tudo bem, doutor. ¿Tiene alguna duda sobre la prueba?